Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de Cuarentena, el espacio de conversación entre periodistas de la agencia EFE con motivo de la pandemia del coronavirus. En esta ocasión nos acompaña nuestro compañero de EFE en Washington, Jorge Bañales. Jorge, bienvenido de nuevo. Hola, y es bueno verlos a todos saludables. Se estrena con nosotros la delegación de Rusia. Allí en Moscú está su delegada, Selina Emisiger. Bienvenida. Hola, ¿qué tal estáis? Y también repite con nosotros, ya estaba en otra ocasión, desde Brasil, el delegado de la agencia EFE en Sao Paulo, Antonio Torres. Saludos. Hola, saludos, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar con Washington porque Estados Unidos lidera el ranking de contagios. Cuéntanos, Jorge, cómo es la situación actualmente. Las cifras más actualizadas que tenemos, que son hasta mediados de esta semana, dan aproximadamente o más de 1.400.000 casos confirmados y casi 86.000 muertes. En términos generales, desde mediados de abril, la cifra de casos ha ido descendiendo, no de forma continua, con altibajos, pero es más baja que lo que era en abril, con las diferencias que hay en cada estado. Hay estados donde todavía está subiendo el número de casos y de muertes. Hay otros estados como Nueva York, donde las cifras han ido descendiendo. Eso es en cuanto a las cifras de la enfermedad en sí mismo. Otras cifras que preocupan a los estadounidenses son las de la situación económica. En 2 meses, más de 36 millones de personas han solicitado el subsidio por desempleo. Eso es solo parte de la gente que ha perdido el empleo. Hay una cantidad de gente que ha perdido el empleo y no tiene derecho legal a solicitar el subsidio. En abril, las ventas de los minoristas cayeron un 14%. El índice de desempleo en abril fue de arriba del 14%, lo cual es mucho más impactante si se considera que hace 2 meses antes, en febrero, el desempleo en Estados Unidos estaba en el 3,5%, la cifra más baja en medio siglo. El impacto económico ha sido realmente duro para los estadounidenses. Y nos vamos ahora a Rusia. Queremos conocer cuál es la situación allí, Selim, porque os habéis incorporado más tarde que otros países, pero estáis acelerando y ya sois uno de los que tiene ahora peor situación. Sí, exactamente. Actualmente, desde hace 2 semanas más o menos, registramos aumentos diarios por encima de 10.000 casos, salvo ayer, que fueron menos. Y eso ha hecho que Rusia se sitúe como segundo país del mundo por número de contagios, ¿no? Solamente por detrás de Estados Unidos y por delante del Reino Unido y de España. También hay que tener en cuenta que Rusia es un país de 146 millones de habitantes y esto es más de 2 y 3 veces más grande en términos de población que España y Reino Unido, ¿no? Moscú sigue siendo el epicentro de la pandemia en Rusia, con casi la mitad de los casos y de los fallecidos. En cuanto a los fallecidos, en Rusia actualmente hay una polémica porque solo registramos 2.400 decesos, ¿no? Y es una cifra muchísimo más baja que la de otros países. Entonces hay acusaciones de manipulación de estadísticas, algo que el gobierno niega tajantemente, obviamente. Y nos vamos ahora a Brasil. Antonio, la situación allí es en cierta manera preocupante, pero también hay mucho desconocimiento de las cifras exactas, ¿no? Exactamente. Bueno, hace una semana y media comenzaron los casos a doblarse y tuvimos una media de 400 y ahora estamos ya más o menos en una media de 800, 900 nuevos casos diarios. Brasil ya ha pasado los 200.000 casos, son casi 14.000 fallecimientos, pero existe una gran subnotificación, un registro real es mucho mayor que el que está registrado y sobre todo, por ejemplo, en estados como Amazonas, que es uno de los estados más afectados en el norte del país, no tienen pruebas de COVID suficiente para saber de qué ha muerto la persona y lo registran como muerte por infección respiratoria. Y el único baremo que utilizan es el número de sepulturas. Entonces, el número de sepulturas ha triplicado, por ejemplo, en la capital de Amazonas, en Manaus, en marzo de 2020 respecto a marzo de 2019. Entonces, en realidad existe una gran preocupación porque hay estudios incluso que indican que puede ser 15 veces
mayor el caso de contagiados, de infectados de COVID que el registrado hasta ahora. Volvemos ahora a Estados Unidos, Jorge, para que nos cuentes un poco el contexto político con mucha controversia, ¿no? Sí, es muy intensa la controversia política, en buena medida por las declaraciones y las actitudes del presidente Donald Trump, que son contradictorias entre sí. A veces dice una cosa, otras veces dice otra, a veces dice que Estados Unidos encabeza al mundo en el número de pruebas para detectar COVID y 2 días después dice que en realidad las pruebas no son importantes para nada. Y las diferencias entre los estados, hay 50 estados que son casi países diferentes. Los gobiernos demócratas de estados tienden a ser más cautelosos en cuanto a las medidas de restricción y de cese de actividades. Los republicanos empujan más rápido una reapertura de la economía. Lo que se ve en algunas regiones son diferentes incluso dentro de estados. Por ejemplo, el área metropolitana de Washington, que tiene 6 millones de habitantes, incluye el sur de Maryland y el norte de Virginia. Los gobiernos de Maryland y de Virginia adoptaron algunas medidas para las regiones más alejadas de Washington y otras medidas para las regiones más cercanas a Washington. La controversia también está en el Congreso. La Cámara de Representantes, donde tiene mayoría los demócratas, aprobó un segundo paquete de ayuda para emergencia por $3 billones. Por supuesto, los republicanos en el Senado y el presidente Trump dicen que eso es un disparate. Y esto está enmarcado en el hecho de que estamos a menos de 6 meses de las elecciones presidenciales. Y volvemos ahora a Rusia para que nos cuentes, Selin, en qué consiste el proceso de desconfinamiento allá en Rusia. Bueno, el presidente Vladimir Putin había decretado hace 6 semanas aproximadamente vacaciones obligatorias para todos los rusos, pagadas por el empleador, y el lunes decidió relajar las restricciones, ¿no? Y entonces, aproximadamente 11 regiones estaban listas para pasar a la primera fase, que implica, bueno, poder dar paseos, hacer ejercicio al aire libre y la reapertura de algunos negocios, comercios y servicios, ¿no? Sin embargo, en Moscú el alcalde ha decidido prolongar el confinamiento, que es bastante estricto, hasta finales de mes, y solamente ha permitido a 500.000 de trabajadores, que es mucho, volver al trabajo, ¿no?, en los sectores de la construcción y la industria. Entonces, aquí estamos todavía esperando a poder dar paseos. Y volvemos ahora con Brasil para conocer cómo está allí la situación política, que abordar este asunto, evidentemente, es mencionar a Bolsonaro, ¿no? Exacto, sí, un poco al hilo de lo que ha comentado el compañero Jorge. Bueno, pues Bolsonaro tiene un estilo peculiar y un mensaje también a veces un poco contradictorio. En este caso lo que ocurre es que, bueno, el presidente brasileño sigue diciendo que es más importante preservar los empleos, que el confinamiento es una medida que está, digamos, afectando demasiado a la economía de Brasil, está dejando a mucha gente en el desempleo y que se debe empezar a retomar las actividades económicas, a pesar de que el país tiene unas infraestructuras sanitarias bastante precarias en relación a la población que tiene y existe un riesgo real que ya hay en varios estados de saturación de las unidades de cuidados intensivos. En ese sentido, existe una tensión política muy grande entre el gobierno federal y los estados, que son los gobiernos regionales, y los municipios, porque los municipios y los gobiernos regionales, ellos quieren continuar con las medidas de confinamiento y el gobierno federal no. Paralelamente, Bolsonaro está librando también una crisis política interna en su gabinete, sobre todo después de la marcha del exjuez Sergio Moro, ministro de Justicia, que dejó al Ejecutivo muy, muy herido. Pues muy bien, con este apunte llegamos al final de esta entrega de cuarentena. Muchísimas gracias a los tres, a nuestro compañero de EFE en Washington, Jorge Bañales, a la delegada de la agencia EFE en Moscú, en Rusia, Selina Emisiger, y al delegado de la agencia EFE en Sao Paulo, en Brasil, Antonio Torres. Gracias y hasta la próxima entrega. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.